y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Haga una oración. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por este momento, este clima tan agradable que nos has regalado el día de hoy, por proveernos este lugar donde nos reunimos para adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Una semana que estamos culminando e iniciando a la vez, Señor, en el cual hemos visto tu favor, tu gracia. Hemos podido contemplar tu misericordia. Nos ha dado la fuerza. Nos permitió con nuestros ojos ver, Señor, la vida de nuestros seres queridos al lado nuestro. Muchas gracias, Señor. Sabemos que muchos quizás recibieron malas noticias, pero aún a nosotros los que estamos aquí, algunos quizás las recibieron, pero tú estás con ellos. Pero a los que no hemos recibido mala noticia, sino que podemos contemplar tu favor, Señor, despierta en nosotros un, Señor, corazón agradecido, que podamos agradecerte por todas las maravillas que tú haces. Háblanos a nuestro corazón en este consejo, en este mensaje de tu palabra, Señor, que pueda quedar, Señor, taladrado, que pueda quedar, Señor, ceñido en nuestro corazón y lo guardemos, Padre bendito, en lo más profundo de nuestro interior. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Gloria a Jesús. Quiero, amados hermanos, en esta hora aprovechar el tiempo porque probablemente no me tarde lo que a veces trato de tardarme un poco menos, pero trataremos, hermanos, de ser breves porque hay bastante información acerca de lo que yo quiero hablarles y que usted comprenda. El día jueves, para los que no estuvieron, estuvimos hablando acerca de ese mensaje que iba directo a la iglesia de Éfeso. En el orden cronológico, usted va a ver que en el capítulo 2 comienza el mensaje a la iglesia en Éfeso. Es la primera iglesia a la cual se le dirige un mensaje. Y hablábamos el día jueves que esa carta que el Señor Jesús está dando, aunque es relatada o está escribiendo el apóstol Juan, es Jesús el que le está dando la revelación. O sea, Él está diciendo: escríbeme esta carta, a la cual yo quiero que se la mandes al ángel de la iglesia, al mensajero de la iglesia y a la iglesia en sí. O sea que es una carta de parte de Jesús, aquel que fue el que dio testimonio, el verbo que se hizo carne, el que padeció, el que murió, pero que también resucitó. El que estableció la iglesia, el que le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno, le dijo, podrán prevalecer contra ella. Y es este Jesús, el que padeció, el que sufrió, el que murió, está escribiendo una carta, amados hermanos, probablemente 70 años después que él muere. Le estaba dando la revelación a Juan, y una carta tan especial que la hablamos el día jueves para Éfeso. Se alababa la actitud de Éfeso, que trabajaba arduamente, una iglesia, amados hermanos, comprometida, una iglesia que tenía cuantas actividades quizás en la iglesia, tenía una liturgia, tenía, amados hermanos, un celo espiritual, pero sobre todo eso, el Señor le recalca que era como la médula de la carta, el punto importante de la carta para Éfeso era que había perdido su primer amor, y había una señalización de parte de Jesús para esa iglesia y una también exhortación a volver a las primeras obras que había hecho con amor. Y si no, le decía el Señor en esa carta: vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y hablábamos el día jueves que Éfeso
Una ciudad muy importante, siendo la primera ciudad en ese mar Egeo, que así se conoce hablando de términos geográficos. En la entrada de eso era como un embudo, y en esa orilla de la costa que hoy se conoce como Turquía, la primera ciudad con la que se encontraban los mercaderes era la ciudad de Éfeso. Entonces esa iglesia, una iglesia probablemente muy próspera, había comercio, había, amados hermanos, una iglesia que se establece allí, pero esa iglesia había perdido el primer amor. Y esa era la exhortación que hablamos el día jueves. Un llamado, amados hermanos, de alerta, un mensaje de alerta. Ese fue el tema que hablamos el día jueves. Y yo quisiera hoy seguir hablando sobre esta temática. Y el segundo tema que traigo es un mensaje de aliento. Un mensaje de aliento. Un mensaje de esperanzador, un mensaje, amados hermanos, que viene para motivarnos, para que usted tome nueva fuerza. Si usted está débil en el Señor a través de este mensaje quiere alentarnos que Él está al tanto de lo que nos pueda estar pasando. Yo no sé si usted cree eso. ¿Usted cree que el Señor está al tanto de su problema, de su situación, de su angustia? De quizás de la señalización de la gente, de que la gente la menosprecia, porque probablemente algunos de nosotros que estamos aquí, quizás por buscar al Señor, hasta la familia nos hemos echado de enemigos. Pero el Señor está al tanto de esto. Entonces quiero hablarle, amados hermanos, de hoy de la iglesia Esmirna. La iglesia de Esmirna. Son 7 iglesias a la cual el Señor específicamente le está mandando un mensaje. Pero hoy encontramos un paralelo. La iglesia de Éfeso y la iglesia de Esmirna, a una le están reprochando, pero cuando usted va al capítulo 2, verso 8, lo que acabamos de leer, usted se va a dar cuenta, amados hermanos, que a Esmirna no se le está haciendo ningún reproche. En otras palabras, puedo decir yo, uno de los modelos de la iglesia debe de ser como el modelo de la iglesia de Esmirna. ¿Dicen amén? Y usted dirá, ¿y cómo era el modelo? Lo que acabamos de leer. Esta carta que viene como una exhortación a muchas iglesias, pero a Éfeso el Señor no le está reclamando nada, a Esmirna. No le está reclamando nada, no le está diciendo tengo algo contra ti, está bueno todo lo que estás haciendo, pero me estoy fijando que tenés ciertas carencias. Ese tipo de mensaje no está para la iglesia de Esmirna. Y es interesante, fíjese, amados hermanos, porque cuando yo voy a esto como punto de introducción, quiero contarle una pequeña historia quizás es historia, pero eso yo lo vi en un corto, ¿cómo decirlo?, documental que hicieron, o un video corto de algo real que pasó. Y es que en ese video a mí me encantó y de repente me conmovió mi espíritu, mi corazón, y lloré en ver esa actitud. Y el ejemplo, amados hermanos, es de que había una carrera de atletas. Usted ha visto que hay diversas carreras. Hay carreras abiertas donde usted, hermano, la gente corre a toda velocidad. Y hay carreras también como la maratón donde la gente corre al paso, ¿verdad? Casi va, pero son distancias, kilómetros y kilómetros que corren. Entonces, en ese video que le quiero comentar, parece ser que hay una carrera de 100 metros y esa carrera de 100 metros se corre a toda velocidad, a todo lo que da. Y esta gente que se pasa preparando un año entero, oiga bien, para ir a estas olimpiadas, se había preparado y era uno de los candidatos a ganar este joven. Pero cuando este joven empieza la carrera, empezó a cojear, hermano, como a los 20 metros, porque tuvo una lesión muscular. Y aquel hombre, hermano, empieza a querer correr con un pie y se pone a llorar. Porque él quería ganar, preparándose un año completo, hermano, para que a los primeros metros de la carrera se dañe, se lesione, una lesión terrible. Y a mí lo que me impacta, y quiero decirle hoy, es que lo que me impactó del video es que cuando ese joven se pone a llorar, pero no desiste. Está llorando, pero sigue corriendo. Está llorando, pero ahí va arrastra. ¿Sabe quién apareció al lado de él? El papá de él. Y a mí me gusta porque cuando el papá llega, amados hermanos, mire, le agarra la mano y se la echa en el hombro y lo agarra de la cintura. Y el hijo quería salirse y le dice, no te salgas, seguí.
Y el papá corrió con el hijo hasta que terminó la carrera. Y yo quiero decirle en esta hora, amados hermanos, porque la situación de la iglesia de Esmirna probablemente es una situación como la de este atleta que está corriendo, que está lesionado, quizás está señalado, porque cuando ya vamos a ver un poco de la historia, perseguido, atribulado, está siendo, amados hermanos, vituperado, quizás al punto de la iglesia decir: mejor salgámonos de este camino, conviene mejor hacernos alianza con Roma, mejor conviene encajar con esta sociedad. Pero aparece el Padre nuestro, aparece el Salvador Jesucristo como ese Padre al lado de aquel atleta que le dice a Esmirna: sigue adelante, sigue luchando, no importa que vayas desgarrado, no importa que vayas sufriendo, yo estoy contigo. Y esto, hermanos, cuando yo leía, yo digo: yo quiero ser como la iglesia de Esmirna. Yo sí quiero ser, quisiera ser. Ojalá, verdad, que delante de Dios no estén un montón de puntos donde el Señor nos diga: tengo esto contra ti, y esto, y esto, y esto. No, sino que pueda haber delante de Dios, amados hermanos, como Jesús le dijo en la carta a Esmirna: yo conozco tus obras y también conozco tu tribulación, conozco tu situación, conozco que eres perseguido, conozco, pero más adelante usted va a ver que el Señor le dice: sé fiel. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tiene que ser fiel? Hasta la muerte. Algunos de nosotros que nos sentimos jóvenes creemos que llegar a viejitos estamos a largo plazo todavía. Dios mío, y si esto es el evangelio y ya casi no aguantamos, ya no aguantamos que la gente hable mentira de nosotros, ya no aguantamos que la gente nos señale, ya no aguantamos, hermano, que la gente diga cualquier cosa de nosotros mintiendo. Pero esto hasta que se muera, hermano Alex, hasta que se muera, mi hermano, hermana Nayeli, esto hasta que se muera. Y mi hermana Nayeli está jovencita, y si Dios le da 100 años le falta mucho. Y la cual en esa trayectoria de años, mire, vendrán, amados hermanos, problemas, situaciones, angustias, pruebas, escaseces. Pero en medio de todo eso, yo quiero decirle de parte de Dios a usted: siga luchando, siga perseverando, porque al final nos espera una corona incorruptible. Nos espera un galardón. Yo quiero ser el primero que cuando llamen allá en el cielo, hermano, vaya a la fila de los que vengan a reclamar su premio. Yo quiero ser el primero, hermano. Claro, ya no va a pasar como aquí, ¿verdad? Porque una vez corre a la primera fila porque piensa que se va a acabar. Allá en el cielo no se va a acabar. Allá en el cielo hay un premio para cada uno de los que lleguen al final. Pero la iglesia de Esmirna está recibiendo una consolación de parte de Jesús. ¿Cuál es la historia de Esmirna? Yo quiero darle unos puntos. Y si a usted le gusta la lectura, cuando llegue a su casa, lea. Y lea mucho sobre lo que es la cultura griega y romana. Porque si bien es cierto, en los hechos que pasaron de la historia, fue Roma que conquistó a los griegos. Los griegos era el imperio que estaba imperando en el mundo, conocido en ese momento, cuando Roma toma posesión, varios cientos de años atrás, antes de Cristo. Entonces, Esmirna, quiero darle estos puntos para que usted vea lo difícil que habrá sido para esta iglesia vivir en Esmirna. Esmirna era una ciudad, amados hermanos, bastante parecida, porque cuando usted ve el mapa de lo que es hoy Turquía, donde están las 7 iglesias que el Apocalipsis habla, las únicas 3 ciudades que están a la orilla de la costa es Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Son las 3 ciudades que podemos decir que pelean por estar en el ranking de la ciudad más hermosa, de la ciudad económicamente más poderosa. Y Esmirna lucha con Éfeso, porque Éfeso es una ciudad importante. Incluso Éfeso se había convertido casi en la capital de lo que es Asia Menor. Pero Esmirna también resaltan cosas bastante hermosas. Dice que allí corría una brisa, hermanos, que no se daba en todos los lugares. Algo hermoso, rico. Y aparte de eso, la ciudad de Esmirna fue planificada. Y aquí yo quiero detenerme un poquito.
Porque cuando yo voy, que la historia dice que es una de las ciudades que fue planificada, o sea, había un plan a desarrollar, había un esquema a desarrollar, y no me dejará mentir. Y mire, cuando yo estaba leyendo esto, ¿sabe a qué me llevaba? Y pensaba, a veces he pensado cómo esa ciudad de Las Vegas puede sostenerse aquí en los Estados Unidos. ¿Usted sabe cuál es la ciudad que le estoy hablando? Las Vegas. Para los que no saben, mire, esa es una ciudad, una metrópolis inmensa. Allí hay casinos, allí hay hoteles, hermanos, 5 estrellas. Allí va a ver usted que los más millonarios del mundo van a invertir, donde la mayoría de la gente que va ahí son gente de dinero. Y algunos que quieren llegar ahí no son, pero ahí andan gastando su única fichita. Pero esa es una ciudad que se planificó. Le estoy hablando en términos de aquí, de Las Vegas. Y yo digo, ¿cómo esa ciudad se sustenta si eso está, sabe dónde está cimentado? En un desierto. Y eso, amados hermanos, mire, ahí han tirado tuberías y tuberías para poder llevar agua allí, porque allí no hay agua. Ese es un desierto. Y es más, cuando voy a esto, me pongo a pensar que el hombre, cuando se dispone a construir una ciudad en específico, que la planea, no es para hacer el bien. ¿Cómo le llaman a Las Vegas? ¿Cuál es el sobrenombre que le han puesto a Las Vegas? La ciudad del pecado. ¿Verdad que bien lo sabe? ¿Sabe por qué? Porque en todo lugar se dice, así lo dicen en las noticias, en los documentales, la ciudad del pecado. Donde lo que se hace en Las Vegas dicen, mire que lo sabe. O no ha ido usted allí, ¿verdad? Así dicen. Donde es lo que se hace en Las Vegas se queda allí. O sea, el hombre se corrompe. Quizás allá, hermano, hace así deshace. Usted no le dé rienda suelta a su mente porque va a pecar. Pero cuánta cosa usted se puede imaginar, la gente va a hacer allí. ¿Por qué? Porque es una ciudad que se ha diseñado para la corrupción. En este caso, el pecado. Cuando yo voy a ver la ciudad de Esmirna, que fue planificada, puedo comprender por qué la situación de Esmirna. Porque Esmirna, amados hermanos, siendo una ciudad hermosa, tenía, es más, se le llamaba la corona de Esmirna a unos edificios que tenían en una loma alta en Esmirna, amados hermanos. Y en esa loma, amados hermanos, mire, han creado unos edificios hermosos que le llaman la corona de Esmirna. Y eso, amados hermanos, es sinónimo de orgullo para ellos. Es sinónimo, nosotros somos la ciudad más hermosa. Es más, ni se compara con nosotros Efesios, ni tampoco se compara Pérgamo. Y ahí, amados hermanos, siendo una ciudad bien construida, aparte de eso, fiel a Roma. Porque, hermanos, yo me pongo a pensar, mire, hoy no tenemos como mucha esa costumbre, ¿verdad? De que se levanten dioses y deidades por aquí, la gente se invente una estatua y ponga por allá, aunque hoy que mira las noticias algo me parece, porque por ahí estaban haciéndole o no sé si ya le hicieron su estatua a Donald Trump, según por sinónimo del hombre de la paz, y le han hecho hoy su estatua. Pero en ese tiempo se practicaba mucho lo que la iglesia tradicional incluso practica hoy, que hace santo a cuanta gente, hermano, que solamente porque dice que le hizo un milagro a alguien, cual eso es mentira porque no tienen poder, lo canonizan y lo hacen un Dios. Pero en Esmirna, la historia dice que era tan fiel a Roma que le hizo una deidad. Y aparte de eso, le habían construido un templo a la diosa Roma. La diosa Roma era el sinónimo del poderío romano. Y Esmirna era una ciudad tan fiel a Roma que no solamente habían construido un templo en honor a una diosa que se la habían fabricado y le habían puesto, esta es la diosa Roma, sinónimo de poder, de dominio, que conquista, ese era el sinónimo. Sino que aparte de eso, amados hermanos, le habían hecho un monumento al emperador romano. Era tanto que el emperador romano era como un dios para Esmirna. Y aquí por eso todo va encajando, amados hermanos, porque la persecución contra Esmirna. ¿Por qué? Porque una vez al año, y eso ustedes lo estoy hablando puro relato de historia,
Eso no está ni en la Biblia, eso está en la historia de la humanidad, en la conquista de que ha tenido Roma, la importancia que tuvieron estas ciudades en los tiempos romanos. Eso está ahí en Wikipedia, usted lo puede buscar en Google. Entonces dice, amados hermanos, que esta ciudad, una vez al año, era obligación para todos los que vivían en Esmirna ir al templo a adorar al César. Y al único pueblo que no se le exigía, ¿sabe quiénes eran? Los judíos. Porque los romanos sí le permitían a los judíos ser un pueblo monoteísta, o sea, de un solo Dios. Y no los obligaban. Y ya voy a decirle por qué. No obligaban a ellos a adorar. Pero como la iglesia cristiana estaba compuesta, ¿sabe por qué tipo de gente? Ahí habían judíos, griegos, romanos, en otro término, habían gentiles. Entonces el problema para la iglesia de Esmirna viene porque cuando usted lee el relato que acabamos de leer, capítulo 2, verso 8, el Señor le dice, mira, yo conozco lo que tú estás pasando, yo conozco tus obras, tu tribulación, y menciona, y los que se dicen ser judíos y no lo son. Y ahí viene el conflicto. Cuando yo voy a la historia, estaba leyendo, me doy cuenta que los judíos causaron, oiga bien usted, porque si usted ha leído, es más, en toda la palabra del Señor y la oposición que tuvo Pedro, que tuvo Pablo, que tuvieron los apóstoles, aún el mismo Jesús, ¿sabe por qué fue? Porque para los judíos, todo lo que se salía de la Torá, de los mandamientos de Dios, para ellos era algo corrupto. Entonces, para los judíos inconversos que no se habían convertido al cristianismo, toda esa, vamos a decirlo, la religión cristiana, que su fundamento era Cristo, estos eran blasfemos. Y ellos procuraban, mire, se armaban unos hermanos problemas en los cuales los mismos judíos delataban al pueblo cristiano porque los consideraban herejes. Y aquí es donde resulta en la historia aquel personaje tan reconocido, citado, un hombre llamado Policarpo. Este hombre, amados hermanos, en el siglo II después de Cristo, se cree, según la historia, y está escrito, en el año 155 después de Cristo, sabe que le dan muerte a Policarpo. Policarpo, según lo dice la historia, era un discípulo de Juan, el apóstol Juan. Y fue, amados hermanos, obispo de Esmirna. ¿Qué quiere decir obispo? Pastor de la iglesia en Esmirna. Y es tanto que cuando se llega el día que hacen el culto a César, los judíos habían armado un gran plan en contra de la iglesia, y la historia dice que tomaron, amados hermanos, a este hombre Policarpo y lo llevan allá, amados hermanos, y le dicen, este no quiere adorar al César. Y la iglesia cristiana, si en algo se caracterizaba, es que no se doblegaba ante nadie que no fuese Jesús, el Hijo de Dios. Solo ante Él se doblegaban, solo ante Él se arrodillaban y rendían culto. Y había un gran problema, hermano, porque el César sí se creía un Dios, hermano. O sea, el hombre los Césares, no solamente uno, todos los Césares que existieron, la mayoría, se consideraban como el poder que tenían, hermano. Se consideraban deidades poderosas, dioses. Y es tanto, amados hermanos, que si usted conoce la historia, dice que cuando llevan a Policarpo, este no quiere adorar al César. Y le dicen, maldice a Cristo y ríndete ante César. Y a mí me encanta, hermano, porque aquel hombre dice, y como queriendo decir, ¿y yo por qué me voy a rendir ante César? Es más, 86 años, dijo él, le he servido a mi Cristo y ningún mal Él me ha hecho a mí. ¿Por qué yo he de traicionar a mi amado Salvador? Dice que dijo él. ¿Y sabe qué le causó a Policarpo haber dicho eso? Dice que lo llevaron a la hoguera y lo asesinaron. Policarpo es uno de los primeros mártires de la iglesia gentil, que fue, amados hermanos, muerto por no doblegar su corazón a un hombre. Oiga, amados hermanos, esa es la situación de Esmirna. Ahora, le comencé diciendo yo que Esmirna era una ciudad rica, muy considerada. ¿Sabe qué? Se considera que ahí había una gran comunidad judía, porque donde había bastante comercio, ahí había judíos.
Y había una gran comunidad judía en Esmirna. Y ahí viene la oposición. La oposición, amados hermanos, del pueblo judío inconverso con la iglesia cristiana. Pero mire qué tremendo esto, hermano. Y aquí yo voy a hacer un paréntesis. Porque nosotros vivimos en una nación tipo Esmirna, rica, poderosa, que es los Estados Unidos. Un país que puede doblegar a otro usando la fuerza en cuestión de días. Una nación donde hay dólares, la moneda más importante en el mundo ahorita mismo. Una ciudad, hermanos, donde usted gana, ¿cuánto? Póngale, ¿cuánto gana usted más de lo que usted ganaba en su país? 10 veces más, 20 veces más de lo que usted ganaba en su país. Y algunos más. O sea, una ciudad poderosa. Y aquí, en este paréntesis que le estoy haciendo, estoy en contra de las iglesias que hablan solo de prosperidad. Y le plantan a la gente una doctrina de prosperidad, donde se lleva a la gente a rechazar lo malo que nos pueda pasar, porque el estar sufriendo es sinónimo de que no somos pueblo de Dios. Eso es mentira. Sí somos bendecidos por Dios, pero también vendrán momentos donde podremos estar pasando una circunstancia difícil. Podemos estar siendo, amados hermanos, estar padeciendo una escasez. Quizás va a llegar el momento donde usted va a tener una enfermedad terminal. Y eso no quiere decir que usted no es pueblo de Dios. Porque Esmirna, hay un gran hermano aquí. Qué tremendo esto que el Señor le dice, yo conozco. O sea, estás en una ciudad rica, pero estás pobre económicamente, materialmente. Y yo conozco tu pobreza, le dice Jesús, aunque eres rico. Hermano, qué lindo esto, porque esto no lo está diciendo un hombre. Es Jesús que le está diciendo a la iglesia, mira, yo conozco tu pobreza. Yo me imagino que quizás la iglesia de Esmirna no tenía un templo como este para adorar al Señor. La iglesia de Esmirna probablemente por rehusarse a adorar al César, quizás se les prohibía incluso trabajar bien, quizás incluso tener empresa, quizás se les prohibía a la iglesia de Esmirna, a la iglesia cristiana, probablemente ni poder tener el derecho de comprar una buena casa, porque como se restringían a adorar al César, eso les traía persecución, les traía, amados hermanos, señalización y los ponían en un lugar de limitación. Y el Señor le dice, yo sé que tú eres pobre, yo sé que te rehúsan a darte tus beneficios, pero tú eres rica. ¿Será que el Señor nos puede decir a nosotros, mire, yo sé que usted no tiene nada, no tiene casa, ni carro, ni buen trabajo, pero usted es rico? ¿Será que el Señor puede decir eso de nosotros? O tú eres pobre y sigues siendo pobre espiritual. Porque a Esmirna lo están alabando en eso. Está bueno, no tienes economía buena. Y vuelvo y le repito, nosotros que estamos aquí en esta nación, mire, no se preocupe, si ahorita se han endurecido las leyes contra nosotros. Y probablemente se sigan poniendo más feas. Pero yo, como me doy aliento junto con mi esposa, le digo, ¿cuál debe ser la preocupación nuestra? Ninguna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el que esté en mi mano, si usted está en la mano de Dios, nada lo podrá apartar de esa mano poderosa. Usted está segura en los planes de Dios. Amados hermanos, usted va a estar ahí hasta que lo cumpla el plan de Dios. Aquí, amados hermanos, el gobernador o el presidente puede decir lo que quiera. Pero el Señor dijo en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más? Y todos los que en él habitan. Que todo es del Señor. Pero Esmirna, amados hermanos, está en esta situación tan crucial, tan, amados hermanos, tremenda, tan, amados hermanos, escasa. Pero es una iglesia que no ha perdido la fe. Mire, en la historia y en el relato nunca se escucha de Esmirna estar renegando por su situación. Y esto estaba tremendo porque entre más los mataban, más se multiplicaban. Mire, con la muerte de este hombre Policarpo, más gente se convirtió al Señor. ¿Y sabe por qué? Porque la gente decía, qué convicción de esta gente que está dispuesta a ir hasta la muerte. Porque según el relato, amados hermanos, que cuando Policarpo fue a la hoguera, dice que las llamas no se atrevían a tocar el cuerpo de Policarpo. Mire qué milagro, hermano. ¿Y sabe qué fue necesario hacer?
Dice que tuvieron que lanzarle una flecha en el corazón para que muriera. Porque las llamas no se atrevían a tocar. ¿Sabe qué, hermano? Yo cuando miro eso digo, es que los ángeles de Dios estaban ahí, que ni el fuego podía tocar a aquel hombre. ¿Sabe qué estaba haciendo? Aunque murió, sí, es que el plan de Dios iba que iba a morir. Pero lo que Dios quería dar evidencia, que hasta el último momento Dios estará cuidando a su siervo. Lo estará cuidando incluso del dolor, de la agonía, de la muerte. Yo he conocido de gente cristiana que aún en el hecho de la muerte se van sonriendo y se van felices. Como también he escuchado de gente, hermanos, como este hombre que inventó el Apple, o sea, el teléfono, el iPhone, es verdad. Que aún en su lecho de su muerte, dice que él, en su aflicción él decía, ahora comprendo que ni todo el dinero del mundo me puede salvar de la muerte. Y se fue sin reconocer a Jesús. Y probablemente está en una condenación con miles de millones de dólares que dejó. Pero he conocido, como le digo, de hombres como mi abuelo, que mi abuelo decía, yo ya le digo al Señor que ya me lleve. Si yo ya no sirvo, ni caminar puedo, ni a la iglesia puedo ir a adorar a mi Señor. Que me lleve de una vez, decía él. ¿Podrá decir usted eso? Más que no queremos morir. No, si la vida es bonita. Más si hay proyectos. Pero mi abuelo dijo, no, ya no. ¿Y sabe qué? El Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. Policarpo probablemente fue una vergüenza. O quizás, mire, se rieron los romanos aplaudiendo. Esto es lo que les va a tocar a los que no adoren el César. ¿Sabe qué puedo decir hasta el día de hoy? Ni el imperio más poderoso de ese momento, que era Roma, existe hoy. Pero los que guardan la palabra del Señor, esos permanecen para siempre, dice la palabra. Policarpo allá está esperando su corona, amados hermanos. Policarpo sufrió, pero allá está sentado, allá está siendo consolado. Allá le están diciendo, vístete de nueva vestidura, espera el momento, un poquito más, como dice Apocalipsis, aguántese un poquito más. Y le dieron vestidura blanca, dice Apocalipsis. Allá están muchos hermanos, gente de que ya murieron, que fueron mártires, y quizás algunos otros que van a seguir siendo. Allá van a estar esperando simplemente la coronación. Ya culminaron su carrera. Este mensaje de parte de Dios para la iglesia de Esmirna es un mensaje de aliento. El Señor dice, yo conozco, hijo, que tú estás sufriendo. Yo conozco que quizás no tienes para comer. Yo conozco que quizás no tienes limitaciones, quizás ni una buena casa. Quizás hasta se mojaban, hermanos, cuando llovía, quizás porque no tenían una buena casa. Y viviendo en una ciudad rica. Pero el Señor, amados hermanos, la riqueza que Dios ve es que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Eso lo vamos a anunciar siempre, lo vamos a predicar siempre. Nuestra mayor riqueza no es que usted tenga una cuenta del banco llena de dólares. La mayor riqueza es que su corazón a plenitud tenga el Salvador de nuestra alma, Jesucristo, el que nos dio la vida, el que nos salvó, el que murió por nosotros y que lo hemos abrazado y no lo vamos a soltar. Amén. No lo vamos a soltar. El mensaje de aliento para la iglesia Ciudad de Sión aquí en Guaraberi es, yo conozco tu situación. Yo conozco lo que estás pasando, pero sé fiel hasta la muerte. Y yo, le dice, te voy a dar la corona. Sé fiel hasta la muerte. No dejes de luchar. Sigue predicando, sigue anunciando, sigue perseverando. Es que nosotros no estamos perdiendo el tiempo, iglesia. Aquí usted no está viniendo porque no tiene nada que hacer en la casa. Estamos porque adoramos y servimos a un Dios vivo. Lo adoramos y yo sé que cada vez que usted viene aquí, se va para su casa, usted se va con nueva fuerza, usted se va con un aliento en su espíritu, usted se va, amados hermanos, con una nueva expectativa, con una esperanza de seguir creyendo en Dios, de seguir confiando en Él, porque a la hora que menos piense, la bendición va a llegar. Sí, y si no llega una terrenal, le va a llegar la celestial, que es la más poderosa, la más linda. Eso es. La iglesia de Esmirna está pasando una situación tremenda. Tremenda, perseguida. Y aquí el problema que se encuentra, amados hermanos, para ir buscando la salida de esto. ¿Cuál es la otra advertencia? O lo que el Señor conoce. Le dice, yo conozco a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. No sé si usted ha leído, y yo le invito a que cuando llegue a su casa vaya a leer qué es el Talmud. El Talmud. El Talmud son una serie de escritos
de interpretación de los rabinos de todos los tiempos, de la Torá. Y estos hombres, amados hermanos, los rabinos, ellos se encargaron de lo que ellos lograban leer, porque son hombres muy estudiosos. Eso no se les quita a los rabinos judíos, hermano. Esa gente amanece y anochece con la Torá. Entonces ellos crearon esto que es el Talmud, de las interpretaciones de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo les mencioné? Se me fue el nombre de estos hombres, los maestros, los rabinos más elocuentes, con más influencia de aquellos tiempos. Y en el Talmud se habla de Jesús. Y en el Talmud se dice que Jesús era un hijo de una mujer adúltera. En el Talmud se dice, amados hermanos, que Jesús sí hacía milagros, pero lo hacía porque era un hombre que practicó la hechicería y que la aprendió en Egipto. Mire, cuando yo estaba leyendo eso, digo, ¿de verdad esto dice el Talmud? Es más, se dice, amados hermanos, que en el Talmud que Jesús, ese mentado Jesús, está en el infierno y está siendo martirizado en excremento en ebullición. O sea que está hirviendo el excremento y ahí está Jesús, por haber sido un blasfemo y alguien que quiso desviar al pueblo judío de la Torá. Eso dice el Talmud. Entonces, cuando el mensaje de Jesús viene a Esmirna y le está diciendo, yo conozco a esos judíos, que dicen ellos, que creen que porque vienen del linaje de Abraham en términos de genealogía, creen que por eso son mi pueblo, pero esos no lo son. Porque israelita o judío o pueblo de Dios no es aquel que nos une por algo genético, sino aquellos que reciben a Jesucristo. Esos son los del pueblo de Dios. Y el Señor le dice, yo conozco a esos judíos que tenés metido allí, esos que te hacen influencia, que andan diciéndole a la gente, ustedes están en error, ustedes tienen a un Jesús que para nosotros es un mentiroso, para nosotros fue un hechicero, para nosotros es más. Porque mire, y ya les voy a leer unas citas ahí, hermano, porque le encontré un par de citas que usted va a ver que sí tiene razón lo que está diciendo el Talmud, no en el aspecto sobre Jesús, sino que los rabinos se preocuparon a escribir tantas cosas, ¿sabe qué? Entre comillas, para impedir que el pueblo judío se siga desviando y acepte el cristianismo. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, vaya conmigo. En capítulo 12, 24 de Mateo, mire qué decían en esos tiempos, y esto lo está escribiendo Mateo. Y aquí, ¿qué pasa? El contexto de esta cita que voy a leerle, capítulo 12, verso 24 de Mateo, es que Jesús ha sanado a un endemoniado que es ciego que es mudo y ciego. Y Jesús lo sana. Y empezaron, hermano, aquellos fariseos, que esos fariseos creo que, mire, hermano, no descansaban donde andaba Jesús y eran más fieles que los propios apóstoles. Porque donde andaba Jesús, ahí andaban los fariseos. Y no para aprender de él, era para acusarlo. Y mire, amados hermanos, cuando Jesús sana a este endemoniado, mire lo que dijeron ellos. Mas los fariseos, dice, al oírlo, ¿qué decían? Ayúdeme, ahí está la pantalla para que lea conmigo. Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, están diciendo, sí, lo dejó libre, sí, pero eso no viene de Dios. Eso lo hace él, ¿por qué? Por Beelzebú. De alguna manera están diciendo, es que este practica hechicería, este es brujo, este practica el ocultismo. Y por los demonios, o sea, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y Jesús les da una cátedra, hermano, de una respuesta tan sencilla, porque Jesús les dice, ningún reino que, por decirlo así, se ataque a sí mismo, va a poder permanecer. Si yo echo los demonios por este príncipe, por Beelzebú, ¿por quiénes lo echan sus hijos? Así les dijo. O sea, si yo lo echo por Beelzebú, sus hijos, ¿por quién? ¿En nombre de quién lo echan? Y no pudieron contestarle. Entonces, cuando yo voy a esta cita, entonces veo en el Talmud que esto, amados hermanos, son los escritos de los rabinos. Entonces, estos fariseos, que muchos de esos hay rabinos también, se encargaron de que en el Talmud se escribiera que una mentira sobre Jesús, que era brujo.
Y le voy a leer otra cita. Mateo 28. Mateo 28, verso 11. ¿Sabe qué es lo que va a pasar aquí? Jesús ha muerto. Jesús ha muerto. Y como Jesús se encargó, amados hermanos, en todos los momentos de enseñarle no solamente a los fariseos, sino que hubieron gente particular que escucharon lo que Jesús dijo. Y cuando matan a Jesús, se acuerdan unos, no del pueblo de Dios, uno de los impíos que están junto con los fariseos, les dicen: nos recordamos que este Jesús decía que cuando estaba vivo iba a resucitar al tercer día. Esto lo dicen los versos antes del verso 11 del capítulo 28 de Mateo. Nos acordamos que este dijo que iba a resucitar. Hagamos algo, dijeron ellos. Hablemos con el gobernador y pongámosle una piedra, sellémosla, porque si no van a venir los mentirosos de los cristianos y se van a llevar de noche el cuerpo de Jesús y luego van a decir que resucitó y se nos va a armar un problema. Así lo decían ellos. Entonces, cuando aquí viene lo lindo de ese verso 11, mientras ellas iban, está hablando acerca de las mujeres. He aquí uno de los guardias fueron a la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ya ahí se presentó el ángel. Y es más, los que estaban custodiando la tumba dicen que cayeron como muertos, hermano, del impacto del ángel descender por allí. Y le dijo a las mujeres: miren, ¿a quién buscan ustedes aquí? Jesús no está aquí, ha resucitado. Y las mujeres, cuando van a dar el anuncio, y lo que sigue diciendo allí, y uno de los guardias, porque los guardias cuando se levantan, hermanos, surumbos, medio atontados de lo que había pasado, corren a la ciudad a decir a los fariseos lo que había pasado. ¿Y sabe qué dijeron? ¿Cuál fue el testimonio de los soldados? Sí, fue un testimonio verídico. Ellos le dijeron: mira, yo me imagino diciendo: nosotros estamos ahí, de repente una luz vino y vino un personaje y la piedra fue movida. Pero aquí voy a esto, mire, hermano, y se lo voy a leer de corrido. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Dice: y reunidos con los ancianos y habido consejo, ¿qué dice? Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos. Él está diciendo: nosotros lo vamos a convencer. Oiga, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, los soldados, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y mire lo que dice de último. Ayude, léalo para que se lo aprenda. ¿Qué dice de último? Este dicho, no lo quite todavía. Verso 15. Este dicho se ha divulgado entre los judíos, ¿hasta cuándo? Hasta el día de hoy. O sea, sobornaron a los soldados para que dijeran que los judíos habían ido a tomar el cuerpo de Jesús y habían ellos hecho la pantomima como que Jesús había resucitado. Y sobornaron. Y los soldados, pues claro, ¿verdad? Con un surrimero de dólares ahí, hermano, que le digan: basta, bueno, pues sí, eso vamos a decir. Y dice que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. O sea que los judíos que están en Esmirna se están encargando de hacer ver como mentirosa a la iglesia de Esmirna. Que la iglesia de Esmirna predica de un Cristo crucificado pero que resucita. Y allá por un lado están los judíos, el disque pueblo de Dios, diciendo: es mentira, ese no resucitó, esto es un engaño de esta gente. Pero el Señor le dice: yo conozco a esta gente que dicen ser mi pueblo, pero no lo son. ¿Y sabe qué tengo que yo decirle hasta hoy, hermano? No trate de convencer a la gente de su fe. No la trate. Usted simplemente diga: este es mi Cristo y este es mi Cristo. No, pero es que ese Cristo, yo no creo que ese Jesús, que es un hombre carnal como nosotros, haya muerto y resucitado. No me importa si lo crees o no lo crees, ese es el que me salvó a mí. Usted no tiene por qué andar queriendo convencer a la gente. Es más, me encantaba un mensaje que hace poco escuché de un hermano que decía: el problema nuestro es que le queremos seguir diciendo a la gente que como que Cristo vino, amado. Estás pasando problemas, ¿sí?
ven a Cristo. Tu mujer te dejó, ven a Cristo. Y empezamos a decir a la gente, cuando en realidad la verdad que Cristo predicó, la verdad que Pedro predicó, la verdad que el apóstol Pablo predicó, fue en que debemos de arrepentirnos y aceptar al único que puede salvar nuestra vida. Jesús no vino a resolver solamente un problema de matrimonio, creyendo que la mujer lo dejó, y si venís a Cristo, la mujer te va a volver. Eso no es la verdad. Eso no es la verdad. Mire, los de Esmirna no andaban convenciendo a la gente. Ellos predicaban a un Cristo crucificado, me creyeran o no me creyeran. El Señor le dice, no te preocupes que no te crean. Yo te considero a ti mi pueblo, y considero a aquellos que creen que son mi pueblo, yo los tildo de mentirosos. Ellos dicen que son mi pueblo, pero no son mi pueblo. Y ya les voy a leer una cita. En capítulo 3, 19 de Hechos, el apóstol Pedro, amados hermanos, está predicando un mensaje, hermano, poderosísimo. Y se está, amado hermano, él usado por el Espíritu Santo dando un mensaje a los judíos. Y miren lo que él empieza a decir aquí. Capítulo 3, verso 19 del libro de los Hechos. Así que, dice Pedro, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El 22. Porque Moisés dijo a los pobres, mire hermano, aquí viene un revés para los judíos. Porque Moisés dijo a los pobres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, hermanos, de entre vuestros hermanos, como a mí. A Él, ¿qué dice? A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Sabe quién se los está diciendo? Un judío llamado Pedro. Les está diciendo, todo aquel que rechace a este profeta que lo habló Moisés, porque Moisés, hermano, es uno de los hombres más importantes para el pueblo de Israel. Y Pedro les está diciendo, ¿sabe quién escribió esto? No lo escribió cualquier profeta, lo escribió el amado siervo nuestro, Moisés. ¿Y qué dijo él? Dios os levantará profeta de entre vosotros. Oiga, amados hermanos, y el que no haga caso a él, el que no lo quiera oír, será desarraigado. O sea, será sacado del pueblo legítimo de Dios. Así venga, amados hermanos, de la genealogía de Jesús. Así sea el quinto descendiente de Jesús. Si rechaza a Jesucristo, va a ser desarraigado. Y esto es lo que el Señor quiere que Esmirna entienda. Le leo otra cita, Gálatas 3:24. El apóstol Pablo. Gálatas 3:24 al 29 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y herederos según la promesa. Mire si esto es lindo, amados hermanos. Así que usted no se pregunte si usted es descendiente del Maya. No se preocupe si usted es de Tecumumán. No se preocupe si usted es descendiente del Empira. Usted siéntase dichoso que si tiene a Cristo en el corazón, usted es heredero según la promesa que Dios ha hecho. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, solamente aquellos que han decidido aceptar el plan de salvación por medio de Jesucristo. Y ese es el mensaje de Jesús para Esmirna. Ahí tienen un montón de infiltrados, los menosprecian. Ellos creen que ustedes no son mi pueblo, pero el Señor dice, bástate que yo les diga que ustedes son mi pueblo. Ustedes están sufriendo, pero ahora viene el mensaje y concluyo con esto.
Sé fiel hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte. Cada vez, amado hermano, que usted se enfrente con situaciones donde es puesta a prueba su fe, es puesta a prueba su confianza, es puesta a prueba su esperanza, esfuércese por ser fiel. Esfuércese por ser fiel. Vamos a ser tentados muchas veces, sí. Sí, los varones van a ser tentados muchas veces. Quizás con alguien que no es su esposa. Quizás con alguien, amado hermano, que no quiere nada con usted, pero de repente le va a aparecer por allí. Y usted tiene que estar alerta. Sea fiel. Sea fiel cuando le aparecen en el teléfono cositas que le dañan su vida espiritual. Sea fiel. Bórrela. Póngala ahí. Repórtela. O póngala ahí porque usted puede poner cosas ocultas, ocultar. No para verlo más tarde, sino para que no le siga apareciendo. Sí, porque como si uno que todos los días nos llegan ahí a nosotros, hermanos, ahí en el Facebook, las notificaciones. Fulana de tal te mandó la solicitud. O fulano de tal te mandó la solicitud. Y uno la acepta porque a veces son gente conocida. Pero ¿sabe qué? Como hay gente inconversa que son amigos nuestros, y no está mal, son gente que no han conocido al Señor. Pero la gente inconversa publica un montón de cosas, hermanos, no beneficiosas para nuestra vida espiritual. De verdad. Y yo ya he reportado un par de amigos míos que no son cristianos, pero a veces publicaban cosas pornográficas. Y como yo era el amigo, lo primero que me salía. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero sea fiel hasta la muerte. Hasta en esto que usted cree que no le va a afectar. Ay, hermano. Si el Señor le dijo a aquellos, es que no es necesario que se vayan a acostar con aquella mujer para que sean adúlteros. Si usted ya la miró y en su corazón dijo, qué bonita está esa muchacha. Usted no está hablando, usted en el corazón suyo está diciendo y la mira de pies a cabeza, Dios guarde. Y el Señor dice, usted es un adúltero, porque usted en su corazón ya adúltero. Y mire si no tenemos que ser fiel. Hermano, la iglesia del Señor está empezando a ser acechada. La iglesia del Señor, gloria a Dios que vivimos en una nación que todavía nos dan privilegio de, mire, estar un domingo de buena mañana adorando al Señor. Pero hay lugares donde la iglesia del Señor está siendo perseguida. Yo publicaba un video hace unas cuantas semanas de unos nigerianos que les acababan de quemar la iglesia. ¿Y sabe cómo está el culto? Ellos, mire, no hay techo, las 4 paredes. Y está aquel gran culto, hermanos, debajo de una gran tormenta. Y así está de llena la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no está siguiendo a Dios por lo que ellos están pasando en el momento. Es que ellos miran más allá, miran a una salvación. Aquí los van a perseguir, los van a matar al pastor, quizás van a matar al primer ministro. Pero esta iglesia dice, para allá vamos nosotros también. Allá nos espera un galardón. Y allí estaba esa iglesia. Eso usted lo puede ver en las redes. Lugares como en China, donde cada vez se prohíbe más el evangelio. Mire, y son naciones poderosísimas y ricas. Corea del Norte, donde los cristianos saben cómo tienen que reunirse a adorar al Señor. En los basements, en cuevas. Ir a lugares, hermanos, donde no se dé cuenta un policía que están haciendo un culto. ¿Por qué? Porque los meten presos. Y algunos hasta cadena perpetua les dan. Nosotros aquí no, hermano. Usted medio escalofrío sintió porque sintió que le iba a calentura, no viene a la iglesia. Ay, no, yo creo que me voy, ni se ha enfermado, yo creo que me voy a enfermar. Hermano pastor, viera que no me siento tan bien. Y no se ha enfermado. Sea fiel. Si seguimos en esa frialdad, en eso donde cualquier cosita nos derrumba, mire hermano, cuando se empiece a poner la cosa seria, que de verdad, que la misma gente diga, ahí hay un culto, ahorita vayan, y la policía venga aquí, y más si no tenemos papelitos, y nos digan, bueno, usted va para migración. Yo le aseguro que no vienen al culto. Yo se lo aseguro porque falta convicción. Para ser como la iglesia de Esmirna, usted tiene que estar dispuesto a ir hasta la muerte por Cristo Jesús. Hasta la muerte. Yo no sé, hermanos, mire, y concluyo. Hay gente que ha sido, yo en cierta ocasión le comenté de otro video de unos nigerianos, no sé si era en África, creo que era. Mire, los habían reunido, hermanos, como un lugarcito como aquí.
quizás habían unos 30 morenitos, cristianos. Y les habían, mire, ramas secas encima. Y vivos ellos. Madres con niños. Y de repente, amados hermanos, mire, le echan gasolina y le meten fuego. Y hubieron unos hermanos varones allí, cuando empezaban en el dolor de eso, hermano, mira, quererse salir, y venían aquellos, mire, unos hombres sin escrúpulos, y con una patada los aventaban para adentro, hermano, de manera que no se salieran. Y así murieron. Pero fíjese que yo en medio de ese video miré también a otros que ni se movían. Solo el Espíritu de Dios con ellos, que no sintieran dolor, hermano. Pero ahí estaba el Señor con ellos. Porque esa es la maldad. El pecado se ha multiplicado de una manera tan grande, hermano. Y esto se va a ir multiplicando en contra de la iglesia. Así que mi consejo es, si nosotros podemos ser, quizás no como la iglesia de Esmirna, no le llegamos ni a los zapatos, pero por lo menos tengamos ciertas características de Esmirna. Yo le quiero decir de parte del Señor, el mensaje de aliento es para usted. Siga adelante, el Señor está con usted. Persevere hasta el final. Hay una corona. Y al final decía de la cita que leímos de Esmirna, el que venciere no tendrá parte en la segunda muerte. O sea, está hablando de la muerte del alma, de aquel lugar, de aquel día, como dice Apocalipsis, donde el mismo infierno, el falso profeta, el anticristo y todos los que no tienen, amados hermanos, el sello de Dios, dice que fueron lanzados al fuego que arde con fuego y azufre. Y esa es la muerte segunda. Entonces, cuando la promesa está aquí, no va a tener parte en la segunda muerte, está hablando de esa condenación eterna. Así que vale la pena ser fiel hasta la muerte. ¿Cuántos van a ser fieles hasta la muerte? Persevere, siga luchando, póngase sobre sus pies y démosle gracias a Dios